Introducción. La Ley de Política Energética de 1992 exige que las flotas de vehículos de propiedad federal incluyan vehículos de combustible alternativo. El requisito de la Ley de Política Energética de 1992 se puede cumplir con vehículos de combustible flexible capaces de usar gasolina convencional o una mezcla de 85%-15% en volumen de etanol y gasolina conocida como superetanol. Actualmente, Estados Unidos es el mayor productor de combustible de etanol del mundo. La utilización de energía producida localmente reduce la dependencia estadounidense del petróleo importado. Los principales contaminantes del aire que preocupan asociados con los vehículos ligeros incluyen dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero clave. El monóxido de carbono, los óxidos nítricos y los hidrocarburos tienen diversos efectos adversos sobre la salud humana, incluido el aumento de la morbilidad y la mortalidad prematura. Por ejemplo, el monóxido de carbono provoca efectos adversos en el sistema nervioso central. Los óxidos de nitrógeno causan efectos adversos en el sistema respiratorio inferior. Los hidrocarburos incluyen una gran cantidad de especies químicas que plantean una variedad de efectos adversos para la salud, que van desde la toxicidad hasta el cáncer. En 2009, ZI comparó el consumo de combustible y las emisiones del tubo de escape de un vehículo de combustible flexible Ford Focus operado con superetanol y gasolina basándose en datos de actividad del mundo real. Sin embargo, pocos estudios han cuantificado las emisiones reales de los vehículos de combustible flexible que funcionan con superetanol en comparación con vehículos similares que funcionan con gasolina. Los principales objetivos de esta investigación son a cuantificar la diferencia teórica esperada en el uso de combustible y las tasas de emisión de dióxido de carbono para el superetanol frente a la gasolina, b. Cuantificar las tendencias en el uso de combustible y las tasas de emisión versus la carga del motor para vehículos similares alimentados con superetanol y gasolina, y c. Comparar y discutir la diferencia porcentual en el uso de combustible promedio del ciclo y las tasas de emisión entre superetanol y gasolina. Metodología. La sección de metodología proporciona una breve descripción general de la base para desarrollar una expectativa teórica de las diferencias en el uso de combustible y las tasas de emisión de dióxido de carbono para el superetanol frente a la gasolina, y del diseño del estudio para la recopilación de datos del mundo real de vehículos seleccionados. Diferencia teórica esperada en el uso de combustible y las emisiones de dióxido de carbono. El cálculo teórico del consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono se puede utilizar para comparar la diferencia teórica esperada y la medida en el mundo real. Para el mismo contenido de poder calorífico, la diferencia en la masa de combustible requerida para el superetanol frente a la gasolina se estima en función del poder calorífico del combustible. De manera similar, la diferencia en la cantidad de dióxido de carbono emitido para la misma cantidad de poder calorífico se estima en función del poder calorífico, la densidad y el porcentaje en peso de carbono de cada combustible. La suposición principal es que el vehículo consume la misma cantidad de energía independientemente del combustible. Las propiedades físicas y químicas clave del superetanol y la gasolina se dan en la tabla 1. Diseño de estudio. El consumo de combustible segundo a segundo y las tasas de emisiones de un vehículo de combustible flexible Dodge Avenger 2008 operado con superetanol y un vehículo de combustible flexible Dodge Avenger 2012 operado con gasolina se midieron utilizando un sistema portátil de medición de emisiones. Las concentraciones de monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido nítrico e hidrocarburos del tubo de escape se registraron a 1Hz utilizando el sistema portátil de medición de emisiones. El Dodge Avenger 2008 tiene un motor de 6 cilindros y 2,7 U200 V200 litros que produce 189 caballos de fuerza. El vehículo tiene un peso bruto de 4.497 U200 V200 libras y se midió durante 112,9 millas de conducción en carretera en Havelock, Carolina del Norte. El Dodge Avenger 2012 tiene un motor de 4 cilindros y 2,4 litros que genera 173 caballos de fuerza.
El vehículo 2012 tiene un peso bruto de 4.600 libras y se midió durante 112,0 millas de conducción en Raleigh, Carolina del Norte. Los datos de actividad del vehículo en el mundo real se midieron utilizando una herramienta de escaneo de diagnóstico a bordo y múltiples receptores del sistema de posicionamiento global con altímetros barométricos. La potencia específica del vehículo, que es una función de la velocidad del vehículo, la pendiente de la carretera y la aceleración, es un indicador útil de la carga del motor. La potencia específica del vehículo se calculó con base en los datos de velocidad, pendiente de la carretera y aceleración del vehículo segundo a segundo 6 y se clasificó en 14 modos definidos por Frey en 2002. Se estimaron y determinaron el consumo de energía promedio modal y las tasas de emisión, con intervalos de confianza del 95%, comparado para los vehículos que funcionan con gasolina y superetanol según el conjunto de datos observados para cada vehículo. La conducción tanto en Havelock como en Raleigh incluía rutas arteriales y de autopistas, con el fin de estimar las tasas de emisiones promedio del ciclo basadas en la conducción en el mundo real y para permitir comparaciones entre los dos vehículos para el mismo ciclo de conducción. Las tasas promedio modales para cada vehículo se ponderaron en función de la fracción de tiempo pasado en cada modo para el ciclo de conducción observado en Raleigh, que se muestra en la tabla 2. Resultados y discusión. El consumo de combustible y las emisiones del tubo de escape de vehículos alimentados con superetanol y gasolina se cuantifican y comparan en función de los valores teóricos esperados y las mediciones del mundo real. Comparación teórica. Para el mismo insumo de energía, la masa de combustible consumida para el superetanol es casi un 49% mayor que la de la gasolina, como se muestra en el cuadro 3. De manera similar, el volumen de superetanol consumido es casi un 40% mayor que el de la gasolina. Debido a que el superetanol tiene un menor contenido de carbono, se espera que las emisiones de dióxido de carbono del tubo de escape sean un 1,8% más bajas que las de la gasolina. Además, se estima que la emisión de dióxido de carbono del superetanol en volumen es casi un 7,4% menor que la de la gasolina. Sin embargo, a diferencia de la gasolina, una parte de las emisiones de dióxido de carbono del superetanol se basan en fuentes biogénicas de carbono y, por lo tanto, no contribuyen netamente a la carga de carbono atmosférico. Medidas. Para el Dodge Avenger 2008, se obtuvieron 10,043 segundos de datos válidos de 1HZ a partir de 112,9 millas de conducción en el área de Havelock. La proporción de datos válidos respecto de los datos brutos fue del 99,3%. Para el Dodge Avenger 2012, se obtuvieron 10,776 segundos de datos válidos de 1HZ a partir de 112,0 millas de conducción en el área de Raleigh. La proporción de datos válidos respecto de los datos brutos fue del 99,9%. Los resultados para el uso de combustible promedio modal de potencia específica del vehículo y las tasas de emisión para ambos vehículos se dan en la figura 1. Los modos de potencia específica del vehículo 1 y 2 son para valores negativos de potencia específica del vehículo, que representan desaceleración o conducción cuesta abajo. No hay carga en el motor para los modos 1 y 2 de potencia específica del vehículo y, por lo tanto, el uso de combustible y las tasas de emisiones para estos modos son generalmente relativamente bajos. El modo de potencia específica del vehículo 3 incluye el ralentí, para el cual no hay carga en el motor. Los modos de potencia específica del vehículo 4 a 14 son para rangos de potencia específica del vehículo positiva creciente, que pueden representar aceleración, crucero a velocidad constante, subir una colina o combinaciones de estos. El uso de combustible y las tasas de emisiones tienden a aumentar al aumentar la potencia específica del vehículo positiva para ambos vehículos. Para la mayoría de los modos, la masa de consumo de combustible del vehículo propulsado por superetanol es mayor que la del vehículo propulsado por gasolina. La excepción son los modos 12 a 14, para los cuales los tamaños de muestra de datos de 1HZ son relativamente pequeños en comparación con otros modos y, por lo tanto, las estimaciones modales no son tan precisas. Normalmente,
Más del 99% del carbono del combustible se emite como dióxido de carbono. Por lo tanto, existe una relación lineal entre la tasa de uso de combustible y la tasa de emisión de dióxido de carbono, y las tendencias relativas en la tasa de uso de combustible y la tasa de emisión de dióxido de carbono entre los modos son similares. Sin embargo, debido a que el superetanol tiene menos carbono por unidad de energía que la gasolina, la tasa de emisión de dióxido de carbono del superetanol suele ser menor que la de la gasolina. Para el vehículo alimentado con gasolina, las tasas medias modales de emisión de óxido nítrico son muy sensibles a la carga del motor para cargas muy altas, como se indica en la figura 1 para los modos 12 a 14. Sin embargo, la concentración de escape de óxido nítrico para el vehículo alimentado con superetanol fue generalmente baja en todo el rango de cargas del motor. Sin embargo, hay algunas pruebas de que el vehículo propulsado por gasolina funcionaba de manera diferente que el vehículo propulsado por superetanol con una carga de motor elevada, como lo indican también las tasas de emisión de monóxido de carbono relativamente altas del vehículo de gasolina en los modos 12 a 14. El modal de hidrocarburos, las tasas de emisión promedio fueron más altas para el vehículo alimentado con superetanol en todos los modos. La diferencia relativa en el uso de combustible y las tasas de emisión se cuantifica para los modos 1 a 11. Los modos 12 a 14 se excluyen aquí porque tenían tamaños de muestra relativamente pequeños. Las diferencias en las tasas de masa de uso de combustible promedio modal para el vehículo alimentado con superetanol versus el vehículo alimentado con gasolina oscilan entre más 17% y más 140% entre estos 11 modos. La diferencia porcentual tiende a disminuir al aumentar la potencia específica del vehículo. Las diferencias en las tasas medias modales de emisión masiva de dióxido de carbono oscilan entre 23% y más 60% entre los primeros 11 modos. En el caso de los óxidos nítricos, las tasas medias modales para los vehículos de superetanol son entre un 95% y un 87% más bajas que las de los vehículos de gasolina. El vehículo propulsado por superetanol tenía tasas de emisión de monóxido de carbono promedio de entre un 33% y un 74% mayores. Sin embargo, el vehículo de superetanol tiene tasas de emisión de hidrocarburos medias modales entre un 110% y un 270% más altas. Puede haber una variabilidad sustancial en las emisiones de óxidos nítricos, monóxido de carbono e hidrocarburos al comparar vehículos de fabricantes y modelos similares 8 y, por lo tanto, la comparación de óxidos nítricos, monóxido de carbono e hidrocarburos entre un vehículo de superetanol y un vehículo de gasolina no se puede extrapolar a una conclusión general sobre las diferencias entre los dos combustibles. Por lo tanto, la comparación debería ampliarse para incluir más vehículos. La diferencia en el uso de combustible y las tasas de emisiones de los dos vehículos se comparan según el ciclo de conducción observado en Raleigh. La tasa de emisión masiva promedio del uso de combustible del ciclo es de 1,08 y 1,45 g/s para los vehículos de gasolina y superetanol medidos, respectivamente. Por lo tanto, la tasa de emisión masiva de uso de combustible promedio del ciclo es 34% más alta para el vehículo de superetanol que para el vehículo de gasolina. Si bien la diferencia no es tan grande como la expectativa teórica del 49%, es no obstante una diferencia sustancial. La diferencia porcentual promedio del ciclo basado en el volumen del consumo de combustible de superetanol frente a la gasolina es del 27%, que es menor que la diferencia del 40% según la teoría. Dado que los vehículos no son idénticos, podría haber variaciones entre vehículos que afecten la comparación. La diferencia menor de lo esperado puede indicar que el vehículo alimentado con E85 es más eficiente energéticamente que el otro. En 2009, ZA informó diferencias porcentuales basadas en el volumen del 31% y el 38% en el uso de superetanol frente a gasolina para los vehículos Ford, Taurus y Chevrolet Lumina, respectivamente. La tasa promedio de emisión de dióxido de carbono del ciclo es de 3,40 y 3,02 g/s para el vehículo de gasolina y superetanol, respectivamente. Como se esperaba,
La tasa promedio de emisión masiva de dióxido de carbono del ciclo para el vehículo de superetanol es menor que para el vehículo de gasolina. Sin embargo, la diferencia de 11% es mayor en magnitud de lo esperado e indica que el vehículo de superetanol puede tener una mejor economía energética que el vehículo de gasolina. La tasa de emisión promedio de óxidos nítricos del ciclo es de 0,95 y 0,07 g/s para los vehículos alimentados con gasolina y 85, respectivamente. De manera similar, la tasa promedio de emisión de hidrocarburos del ciclo es de 0,17 para el vehículo de gasolina y de 0,43 g/s para el vehículo alimentado con superetanol. La tasa promedio de emisión de monóxido de carbono del ciclo es de 8,55 y 5,45 g/s para el vehículo de superetanol y de gasolina, respectivamente. La tasa de emisión promedio de ciclo de óxidos nítricos para el vehículo de superetanol medido es 93% menor que para el vehículo de gasolina medido, mientras que las tasas promedio de monóxido de carbono e hidrocarburos son 57% y 150% más altas, respectivamente. Resumen. Este estudio es una demostración preliminar de un enfoque metodológico para medir y comparar vehículos de superetanol versus vehículos de gasolina basado en datos del mundo real. Las diferencias porcentuales teóricas en el uso de combustible y las tasas de emisión de dióxido de carbono se estimaron basándose en las propiedades del superetanol y la gasolina. Las diferencias en el uso de combustible y las tasas de emisión de dióxido de carbono para los vehículos de superetanol versus los de gasolina fueron cualitativamente consistentes con las expectativas teóricas, pero diferían cuantitativamente. Las diferencias observadas en las tasas de emisión de óxido nítrico, monóxido de carbono e hidrocarburos entre los dos vehículos no se pueden extrapolar. Sin embargo, los resultados aquí ilustran que, aunque un vehículo alimentado con superetanol normalmente puede tener una tasa de emisión de dióxido de carbono más baja que un vehículo alimentado con gasolina, las tasas de emisión de otros contaminantes, como el monóxido de carbono y los hidrocarburos, pueden ser más altas. Se necesitan muestras más grandes de vehículos de superetanol y de gasolina para desarrollar una comparación cuantitativa sólida. Reconocimiento. Este material se basa en el trabajo respaldado por la Fundación Nacional de Ciencias bajo la subvención N. Grado 0.756.263. Cualquier opinión, hallazgo y conclusión o recomendación expresada en este material es la de los autores y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Fundación Nacional de Ciencias.